Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo una disculpa porque ya tiene un rato que no subía videoblogs. Estuve un poco atorado con los videos sobre el Día de Muertos y Escudo Nacional. Fue un poco pesado hacer esos videos. Fueron bastante largos, de hecho. Pero también andaba como verificando algunos temas. Hay varios temas de los que les quiero platicar. Ya tengo una lista, digamos, extensa de temas. Pero particularmente voy a hablar del fandom, de los fans, de los seguidores de distintos personajes, de distintos movimientos culturales. Y seleccioné este tema porque justamente va de la mano con otro video que está en el canal, en el de Somos Nómadas, que habla sobre alienígenas ancestrales y esta cuestión que menciono de esta falta de respeto hacia la arqueología nacional por parte de la gente que maneja teorías muy locas. Pero bueno, eso está en el otro video. En fin, esta cuestión de los fans, del fandom, pareciera un fenómeno muy de nuestra época, muy contemporáneo, muy de las redes sociales, muy del siglo XXI y quizá de la segunda mitad del siglo XX con toda esta cuestión del auge de la música rock y el cine y todo esto. Pero no realmente es una cuestión que va de muchos siglos atrás incluso. Antes de iniciar con esto, bueno, lo que les voy a comentar no es evidencia científica, pero cuando estuve checando materiales, no pude evitar, me llegó a la mente una de mis películas favoritas, que es la de Gladiador. Seguramente todos la vieron. Increíble que ya tenga más de 20 años esa película. Yo la vi cuando tenía 30 más o menos. Pero bueno, una gran película, también de uno de mis directores favoritos, definitivamente Ridley Scott. Pero bueno, el punto es que seguramente ustedes, si la vieron, si no, véanla, es buenísima. Bueno, hay una escena en donde va el personaje del gladiador, Máximo, está en las afueras del Coliseo Romano y van sus fans, lo van siguiendo sus fans, van ahí algunas mujeres, lo abrazan, le jalan el cabello, en fin. Son cuestiones que parecían muy por ejemplo, de los luchadores de lucha libre de nuestra época, ¿no? O de futbolistas o de algún otro tipo de atleta que tiene gran cantidad de seguidores, pero no. De hecho, en alguna parte del detrás de cámaras, que por lo menos con la edición que yo tengo, Ridley Scott habla no precisamente de esta secuencia donde están los fans jalando del pelo al personaje de Máximo, de Russell Crowe, sino que él habla que la vida en Roma era muy parecida a lo que es hoy en día. Y menciona, creo recordar, que seguramente habría cafés en la antigua Roma o algo parecido a un café donde las personas pudieran ir, reunirse, platicar. Hay muchos indicios de que esto, de hecho creo que es un hecho, pero no me hagan mucho caso, pero de que hay indicios definitivamente los hay. La vida en la antigua Roma era de hecho muy parecida a la vida que conocemos hoy en día. Después, claro, vino la decadencia, vino la Edad Media, no es una edad completamente oscura, vinieron otras maneras de pensar, pero bueno, definitivamente el ser humano siempre ha tenido, el punto es que el ser humano siempre ha tenido esta cuestión de buscar cierto esparcimiento y también, ¿por qué no?, la cuestión de tener figuras claves, los influencers de alguna manera han estado presentes a lo largo de la historia. Pero bueno, justamente de eso es de lo que les voy a hablar en este videoblog. Bueno, esta cuestión de los influencers, esto es pura especulación mía, lo que estoy diciendo lo que voy a decir en este momento es una cuestión, por ejemplo, de la vida de los santos. Mi abuela yo recuerdo que ella tenía algunos libros de personajes especiales, de personajes importantes, vidas ejemplares se llamaba la colección, libros ya muy viejos, entre libros y revistas. Muchos eran sobre santos, de la Edad Media también, de los primeros años del cristianismo. Eh, en fin, eso me lleva a pensar de que quizá también desde la antigüedad ya teníamos influencers. Pero bueno, esto fue mera especulación. Lo que sí es un hecho es lo que les quiero comentar a continuación. Hay casos, por ejemplo, hay una novela. Yo estaba en una ocasión en mi diplomado de Historia del Arte, yo estaba muy feliz y contento en mi clase de Historia del Arte, y el maestro nos habló estábamos hablando del arte del siglo XVIII, y el maestro nos habló de una novela de Goethe o Goethe, como le quieran llamar. Goethe es castellanizado, pero Goethe, el escritor alemán.
y nos comentó de que esta novela había causado una cantidad importante de suicidios en masa justamente porque el personaje de la novela se suicida. Eh, en fin, el punto es que las desventuras del joven Vedder, o Vetter, aquí se los escribo porque no sé realmente cómo se pronuncia, pero sí es las desventuras del joven Vedder. El personaje se enamora de una chica, no es correspondido y al final se suicida. Perdón, me quedé sin batería. Consejo, si quieren grabar un videoblog, asegúrense de que su dispositivo tiene suficiente batería. Bueno, aproveché también para verificar las penas del joven Werther. De todos modos, por aquí se los voy a dejar. En efecto, esta novela publicada en 1775 fue un éxito en su momento y se sabe que incluso es una novela sobre un hombre joven, ya les comenté, este joven recibe un rechazo amoroso y finalmente se suicida. Pero justamente lo que ocasionó fue que se diera una moda donde las personas, los jóvenes de la época, se empezaban a vestir de acuerdo a cómo se narraba que se vestía el protagonista de la novela. Pero esto fue más allá. De hecho, se dio lo que se conoce como la fiebre de Werther, sí, la fiebre de Werther me parece. Bueno, el punto es que se dieron suicidios, una serie de suicidios justamente por amor, eh, justamente como el personaje de la novela. Recuerdo que en nuestra clase, nuestro maestro nos comentó, en la clase que tuve de Historia del Arte, donde me enteré de esto, nos comentó efectivamente pues que fue una moda, por llamarlo de alguna manera, así lo llamó él, una moda muy extraña, donde se puso de moda suicidarse. Me recuerda un poco, perdón, quizá no tenga nada que ver, pero a mí me recuerda un poco esta cuestión de los emos, que también fueron un movimiento, pues digamos, social, juvenil más o menos grande hace algunos años, donde, hasta donde tengo entendido, donde según me explicaron, pues era un poquito, tenías que estar triste, ¿no? Era el modo de vida, estar triste. Extraño, pero bueno, así las cuestiones del fandom. Y bueno, volviendo al punto, este personaje se suicida y se dio una serie de suicidios colectivos a raíz de la novela, y esto dio pie a que se hiciera una serie de estudios. Por ejemplo, esto fue uno de los primeros casos documentados del suicidio mímico, que se siguió analizando posteriormente. Hay un caso de finales del siglo pasado, de la década de los 80, si mal no lo recuerdo, donde una cantante japonesa se suicidó aventándose de un séptimo piso, y en los días posteriores se dieron también una serie de suicidios de adolescentes, de seguidores de esta canción, de esta cantante, de sus seguidores que también se aventaban de diferentes pisos, ¿no? Se suicidaban aventándose. Eh, Esto es lo que se llama el efecto suicidio mímico, donde las personas lo hacen porque se suicida alguna persona importante. De hecho, a raíz de esto se hicieron, como les comenté, investigaciones. Hubo por ahí una donde se detectó que, por ejemplo, si en algún periódico se daba la noticia en primera plana sobre algún suicidio de un personaje importante, mayormente de la cultura pop, esto ocasionaba así un incremento notorio en las cifras de suicidios en los días posteriores a que se diera la noticia. Como consecuencia de esto, de hecho, se hicieron congresos de periodistas y se llegó a una normatividad que está hoy en día vigente, mayormente en el sentido de que cuando se da una noticia de algún suicidio, se debe de ser lo menos empático posible con el suicida. Es decir, no se tienen que poner cuestiones como de que era una persona muy triste, y mucho menos decir que el suicidio era la salida de los problemas. Y justamente parte de este estudio ha demostrado que a raíz de que se implementó esta normatividad en la publicación de noticias sobre suicidios, sí, efectivamente los suicidios han disminuido mucho, por lo menos en cierto, digamos, cierto grupo de riesgo. Pero bueno, esto es digamos que el primer ejemplo documentado en donde esta cuestión de que los fans llegan a hacer cuestiones, llegan a tener comportamientos un tanto extremos, justamente derivados del personaje al que siguen, ¿no? Este es el primer ejemplo, el del caso de las desventuras del joven Werther. De hecho, fue tan notorio en Alemania de aquellos años que se sacó una novela alternativa que se llamaba Las alegrías del joven Werther.
En el primer caso, en la novela, digamos, triste, el personaje se suicida por una decepción amorosa. Pero en el segundo caso, en Las alegrías del joven Werther, resulta que el final es como un final alternativo. Oigan, esto es el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y ya se habla de finales alternativos. Y aquí su amada finalmente le hace caso y juntos viven felices para siempre, ¿no? Es como la contraparte. Pero este es uno de, digamos, de tantos casos y a continuación les voy a platicar de uno más. Bueno, continuando con esta cuestión de lo que podríamos llamar el fandom en los tiempos pasados, el caso que les acabo de platicar es del año de 1775, finales del siglo XVIII, cuando se publicó esta novela. Ahora nos vamos a ir un poco más hacia nuestra época, pero solamente unas cuantas décadas. Por ahí de 1840, primera mitad del siglo XIX, había un músico muy famoso, Franz Liszt, y si ustedes pensaban que esta cuestión de los gritos, de la histeria, cuando un grupo se presenta y salen las fans y las groupies y todo esto es una herencia de los Beatles, de la famosa Beatlemanía, pues no. No, esta cuestión de histerias colectivas con artistas de escenario, con músicos, justamente se tienen casos documentados de por ahí de 1840 con el famoso, con el muy célebre y virtuoso Franz Liszt. Franz Liszt mayormente se le conoce por sus obras de piano, pero él tocó varios instrumentos. Era, como les comento, un personaje virtuoso que en efecto hizo giras por Europa. Pero aquí se dio y sí está documentado, la Lisztmanía. Así como está la Beatlemanía, está la Lisztmanía. Donde los seguidores iban a sus conciertos, se daban cuestiones así de histeria colectiva. Hay casos documentados que llaman mucho la atención, donde, así como les platicé al principio de la escena esta de Gladiador, donde van los fans tocándolo, jalándole el cabello, etcétera. Sí hay casos documentados de que a Franz Liszt, sus fans, hombres y mujeres, pues iban tras de él. Se cuenta que si estaba en pleno concierto y si por casualidad se reventaba una de las cuerdas del piano, corrían para hacerse de esa cuerda y para tenerla como una posesión, atesorarla, ¿no? Se dice que se hacían pulseras justamente con las cuerdas del piano rotas del piano de Franz Liszt. También hay un caso muy curioso donde se cuenta que estaba fumando este personaje, Franz Liszt, tiró su cigarro, tiró su colilla y que una mujer que estaba ahí al pendiente recogió la colilla y la guardó y la llevó consigo en un broche. Creo que es una especie como de camafeo, pero bueno, la llevaba consigo y era como su gran tesoro. En fin, el punto es que justamente el comportamiento de los fans, como vemos esta cuestión que muchos podrían pensar que si bien que es de esta época, si bien sí está intensificada por la cuestión de las redes sociales, de eso hablaremos más adelante, pero no, realmente sí, los fans han estado presentes a lo largo de la historia siguiendo a los que han sido los personajes notables. Pero bueno, ya les hablé de Goethe con la novela de las desventuras del joven Werther. Ya les platiqué de Franz Liszt y ahora vamos a ver otro personaje que es muy, muy conocido, uno de los detectives más famosos de todos los tiempos. Perdón, me faltó del caso anterior de Franz Liszt. No sé si ustedes vieron la película esta muy buena, por cierto, reciente de Elvis, de un director que tiene como que de repente altibajos, Baz Luhrmann. La película me encantó, pero bueno, el punto es que, como sucede con muchos otros cantantes de música pop, las mujeres le empezaron a aventar la ropa interior a Elvis Presley. Bueno, esta misma cuestión se daba justamente en la Europa de la primera mitad del siglo XIX, porque efectivamente también se tienen casos documentados de que las mujeres en pleno concierto de piano, es lo que es curioso, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos la idea de que un concierto de piano es algo muy serio. Yo he ido a varios conciertos de piano, me encanta el piano, no sé tocar ni la puerta, pero me encanta el piano. Eh, y bueno, tenemos la idea de que son así de personas serias. De hecho, sí es. Cuando yo voy, todo el mundo está callado, serio. Ya que acaba
la interpretación es como aplaudimos. Pero no, la cuestión parece ser que en la época de Franz Liszt era como un concierto casi como de rock, ¿no? Por lo menos en el sentido de que sí efectivamente se tiene los reportes de que las mujeres se quitaban la ropa interior y se la aventaban al escenario al artista. Pero bueno, ese fue el dato curioso. Recuerden que estoy hablando de la cuestión de los fans, del fandom, de toda esta situación que puede parecer bastante curiosa y que como podemos ver también se puede pensar que es muy reciente, muy de finales del siglo pasado, de la segunda mitad por lo menos, e intensificada en este siglo con las redes sociales, pero no, es una cuestión de tiempo atrás. Ahora bien, estábamos por ahí de la primera mitad del siglo XIX, 1840 más o menos, y ahora nos vamos a ir 40 años más hacia acá, vamos a avanzar en el tiempo, vamos a ir al año de 1887. Y en esta época se publica la primera novela de varias del que pudiera ser uno de los detectives más famosos de la historia, Sherlock Holmes. Fue escrita por Arthur Conan Doyle y bueno, aquí el punto es que efectivamente las novelas fueron un éxito, todo el mundo las conocemos, quizá no las hemos leído, yo he leído extractos nada más, nunca he leído una novela completa de Sherlock Holmes, pero he visto infinidad de películas también relacionadas con el personaje y por ejemplo esta serie de Doctor House que justamente está inspirada en el personaje de Sherlock Holmes. Igual que Sherlock Holmes, House es adicto, Holmes y House en la novela de detectives su amigo es el doctor Watson y en la serie de House es Wilson. En fin, pero bueno, el punto es que el autor escribió varias novelas y finalmente decide matar al personaje en una de las novelas. Repito, no las he leído, pero sí sé que mata al personaje. Y lo que sucedió aquí con la cuestión de los fans es que se dio, digamos, este fue el primer momento en la historia en que los fans justamente se empiezan a sentir como dueños del personaje, que es un fenómeno que sí se da muy en nuestros días. Se sienten dueños tanto del personaje, del influencer, como de sus creaciones. Pero bueno, aquí lo que sucedió es que los fans mandaron una serie de cartas a la editorial, en una revista me parece, y se dieron cancelaciones masivas de las suscripciones a esta revista justamente a raíz de que se había muerto el personaje de Sherlock Holmes. Eh, no solamente se dieron cancelaciones masivas, se dieron muchísimas críticas, se dieron una especie como de campaña de los fans enojados por la muerte del personaje. Y también se dieron los primeros casos donde se daban la cuestión esta de la creación de los fans, donde los fans creaban sus propias novelas. Incluso actualmente hay colecciones donde se presentan las novelas originales de Arthur Conan Doyle y también donde se presentan las novelas de los fans. En fin, aquí nos estamos acercando ya a este fenómeno, como les comenté, donde los fans empiezan a mostrar músculo y empiezan a apoderarse poco a poco de las creaciones de otros. Es un fenómeno complejo que, bueno, en fin, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí con Sherlock Holmes nos encontramos con este primer caso en la historia donde los seguidores, los fans, ya modifican justamente en este caso al creador del personaje y lo obligan. Fue una cuestión de economía, porque la revista estuvo, donde se publicaban las novelas, la revista estuvo a punto de quebrar, entonces no les quedó más opción que volver a resucitar. Es decir, se dio la muerte del personaje, salieron las novelas de los fans, pero también el propio autor, Arthur Conan Doyle, tuvo que resucitar a Sherlock Holmes y continuar con la serie de novelas. Pero bueno, este es el primer caso de otros más que veremos más adelante. Muchas personas creen que Star Trek, que todos conocimos en México como Viaje a las Estrellas, muchas personas creen que Star Trek es el primer caso donde los fans a través de cartas logran salvar una serie. Star Trek ya había sido cancelada y justamente hubo una gran cuestión de una gran cantidad de cartas que enviaron los fans a la productora y bueno, volvieron a producir la serie nuevamente. Pero no, tal y como les acabo de comentar, el primer caso donde los fans hacen prueba de músculo para volver a traer un personaje
es justamente el caso de Sherlock Holmes. Pero y sin embargo, Star Trek, Viaje a las Estrellas, es mucho, muy, muy importante. Yo la vi de niño, realmente recuerdo que uno de mis tíos era el que la veía más a menudo. A mí no me impactó tanto, yo soy más bien como de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, de todos modos, sí me tocó ver Viaje a las Estrellas de niño. Y sí hay muchas cosas que son, digamos, importantes aquí en este sentido. La primera ya la acabo de comentar, que justamente es donde se da ya un fenómeno más de cohesión social a un grado tal de que los fans de Star Trek ya adoptan su propio nombre, se les conoce como los Trekkies. Es la primera vez en esta cuestión de comportamiento social donde ya se empieza a darle identidad a un grupo de fans. La serie puede gustar o puede no gustar. Yo recuerdo que algunos capítulos que la verdad unos los recuerdo y me dan risa porque eran muy curiosos, pero pues en general creo que sí me gustaba, sin llegar a ser fan, pero sí puedo decir que me gustaba. Pero aquí hay una cuestión importante porque es cuando ya vemos que también incluso hay personajes que llegan a desempeñar papeles un poquito que no se notan en sí en el contexto o no lo notamos nosotros en México. Pero por ejemplo en Estados Unidos fue muy importante el caso todos recordarán la teniente Uhura, esta mujer negra, bueno, en fin, de color. En México, paréntesis, en México no usamos, o creo yo que no usamos la palabra negra de manera descriptiva. Tenemos una canción que se llama El Son de la Negra, en fin, pero bueno. Y de todos modos, si alguien se ofende, pues con la pena, pero no lo hago en el sentido de ofender. Pero bueno, la teniente Uhura, si le recuerdan, era la persona que estaba ahí con la cuestión esta de la comunicación del Enterprise. Bueno, se sabe que la teniente Uhura justamente pensaba salirse en la primera temporada porque había recibido unas ofertas de trabajo más importantes, decidió salirse, pero no. Resulta que Martin Luther King habló con ella y le dijo que por favor no se saliera de la serie, que porque la serie estaba teniendo un gran éxito y además era de las primeras ocasiones, si no es que la primera, en que en un reparto mayoritariamente de blancos aparecía también como un personaje casi protagonista una persona de color y en este caso una mujer negra. Entonces, efectivamente, hay una cuestión, hay un trasfondo de lucha por los derechos sociales que pocas personas conocen, pero en efecto, Martin Luther King le pidió a la teniente Uhura que continuara en Viaje a las Estrellas porque ella como mujer negra en un papel importante, bueno, pues daba un ejemplo justamente de estos cambios sociales que ya se veían en la sociedad. Bueno, Viaje a las Estrellas, como les digo, puede gustar, puede no gustar. Yo vi algunas de las primeras películas, todavía con los personajes iniciales. Vi algo de las series nuevas, pero la verdad es que eso ya fue en los noventas. No me gustaron en lo más mínimo. El de este coronel o capitán Picard, creo que se llama. No, la verdad es que las nuevas ya no me gustaron para nada. Soy más bien de las series clásicas. Pero vamos, también aquí es uno de los ejemplos previos a Star Wars donde se da este movimiento económico ya muy grande y ya muy fuerte justamente de los fans. Y bueno, dato curioso que muchas personas también quizá no sepan, por lo menos no aquí en México, porque aquí en México no tuvo mucho éxito. Hubo una película que me gusta mucho, una especie como de parodia, homenaje a Viaje a las Estrellas. No recuerdo el título en inglés, pero aquí en México se llamó Héroes fuera de órbita. Yo la acabo de conseguir en 20 pesos original en iTunes, 29 pesos. Y la verdad es que es muy chistosa porque efectivamente es una parodia sobre los personajes, eh, sobre toda la serie en general. Véanla, se las recomiendo, es divertida. Sale Sigourney Weaver, muy sexy, de hecho, su papel es algo sexy. Y curiosamente la película, yo pensé cuando la vi que iba a disgustar a los fans, porque de repente los fans son muy ortodoxos, son muy cuadrados. Yo pensé que iba a haber fans disgustados con esto, pero no, resulta ser que los Trekkings les gustó mucho la película, fue aceptada e incluso en algunos movimientos trekking la ponen como parte incluso del canon, quizá en último lugar, pero como parte del canon de películas de Star Trek. En fin, bueno. Esto en cuanto a Star Trek, que les digo, ya a mí me tocó la serie original, pero no fui fan.
Pero de lo que les voy a platicar a continuación, ahí sí ya como fan, es de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Así que se va a poner interesante. Bueno, ya comentario muy personal, ya de corazón, ya como fan. Yo he sido en mi vida fan de dos, digamos, cuestiones de la cultura pop. Eh, Quizá de tres, pero bueno, dos. Primera que nada, la música. Fui fan de YouTube. La película que más he visto en mi vida en el cine, y muchas otras veces en VHS y después en DVD, fue la película concierto documental de YouTube, la de Rotterdam Home. Me encantó, como les dije, la vi infinidad de veces. Y la segunda película que más he visto en el cine fue La Guerra de las Galaxias. Es curioso. Bueno, hablando de música, de la música de YouTube, la verdad es que yo era fan. Fui a todos los conciertos, fui incluso en varias ocasiones al mismo concierto. Al último ya no fui, es otra historia. Pero llegué incluso a comprar discos, tenía digamos contactos con las disqueras y llegaba a comprar el disco un día antes de que saliera a la venta. Estoy hablando de por ahí, creo que ese fue el disco, el de Pop. Creo que ese lo conseguí un día antes o 2 días antes de que saliera a la venta. Yo estaba feliz, la venta yo estaba feliz. Eh, pero pues sí, he de reconocerlo, como fan, he de reconocerlo que YouTube después cambió. A mí me encantaba la época de los himnos, por llamarlo de alguna manera, pero ya después no, definitivamente me dejó de gustar, a un grado tal de que un disco de YouTube estuvo gratuito en iTunes, en el iPod y en el iPhone, y yo lo eliminaba, me volvía a llegar el disco otra vez y yo lo volví a eliminar porque se me hace un disco realmente muy malo, ni siquiera me acuerdo cómo se llama ese disco ni lo quiero recordar. En fin, soy fan, pero creo que no sé si sea la edad que nos da una cierta perspectiva de las cosas que realmente importan, o afinamos más, refinamos más nuestros gustos quizá, pero ya definitivamente después YouTube ya me dejó de gustar. Seguí comprando los discos, salvo el último, les digo que fue incluso gratuito, lo seguí comprando, pero más como una cuestión de costumbre, pero ya no fui tan fan, definitivamente. Bueno, de lo otro que sí me puedo considerar también un gran fan fue de la Guerra de las Galaxias. Voy a dejarlo en la Guerra de las Galaxias, porque así fue como yo la conocí. A mí me tocó ver esta película por ahí la primera película la vi cuando tenía como 7 8 años. Yo creo que la vi en la edad perfecta, porque era medio niño, pero también podía entender ya algunas cosas más importantes de la trama. Y me encantó. No saben cómo me encantó esa película. Al día de hoy todavía escucho los primeros compases digamos, del tema principal y me emociono, ¿no? Inmediatamente llega a mi mente esa escena, esa secuencia de la nave, el destructor imperial que pasa y pasa y inunda toda la pantalla. Es emocionante, es una secuencia que me marcó, creo yo, para toda mi vida. No por nada, a raíz de esta película, no por nada, a raíz de esta película empecé justamente a interesarme en las cuestiones visuales. Alguna vez lo comenté, yo quería hacer cine, pero finalmente no era una carrera muy viable en aquel entonces y me fui por las cuestiones del diseño y la comunicación. Y no por nada hago videos y no por nada también hago documentales sobre historia, pero eso ya tiene que ver con otra cuestión de la que también soy fan y que es de las películas de Ridley Scott. Pero bueno, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, me encantó la primera. Salvo los Ewoks, creo que me encantó la primera trilogía. El Imperio contraataca, es buenísima. Hay una frase ahí que es, entre comillas, lo sé, se cierran comillas. Los verdaderos fans saben en qué momento se dice esa frase, lo sé. Y la he dicho en alguna que otra ocasión en mi vida. Me he ganado algunos regaños cuando resulta que la persona que me escucha decirla conoce la historia y así como que sí, baja de tantito. Pero bueno, la segunda trilogía que todavía filmó George Lucas también me gusta por muchísimas razones que son, eso quizá lo platique en otra ocasión. Me gusta bastante, salvo la amenaza fantasma, que la verdad se me hizo una mala, realmente muy mala. La segunda trilogía sí me gustó mayormente. Y la última película, se me va el nombre, siempre se me va el nombre
de la última, la venganza de los Sith, el ataque de los Sith. En fin, esa me encantó, me encantó. Sí, ya cuando Anakin se convierte en Darth Vader, en fin, me encantó. Lo que no me gustó, pero para nada, fue justamente la nueva trilogía, la más reciente. No me gustó nada. Aquí hay una cuestión que seguramente ustedes saben el rumor de que estuvo influenciada por una cuestión de espionaje ruso que empezó desde antes del estreno a filtrar información justamente para un poquito como para quitar esa emoción en la cultura pop de Estados Unidos y favorecer justamente a otro candidato, a Donald Trump. En fin, hay una cuestión aquí importante que se han investigado efectivamente del espionaje, de toda esta cuestión de cómo Rusia se infiltró en las elecciones de Estados Unidos y parte de esta campaña fue los masivos correos electrónicos o memes o comentarios de que la primera película de la última trilogía de Star Wars era muy mala, que sí era mala, pero la segunda, o sea, la segunda de hecho ni siquiera la fui a ver al cine, me esperé a que saliera en HBO y cuando la vi en HBO dije, puta, no, no la vuelvo a ver. Y para ser sincero, la tercera, no la vi ni en HBO, la vi hasta años, 2 años después, yo creo que alguien me la prestó y dije, pues no está tan mala. Pero sí, debo decir que la cuestión esta de la última trilogía de Star Wars me dejó totalmente desilusionado. Y de hecho, todo lo que ha hecho Disney desde que compró la franquicia de George Lucas, salvo Rogue One. Rogue One se me hizo excelente, excelentísima película. Pero todas las series de televisión, digo, yo sé que unas eran más dirigidas hacia niños, pero por ejemplo la última, la de Obi-Wan Kenobi, no pude ver más que 2 o 3 capítulos. Yo estaba muy emocionado porque pensé que era un personaje serio, yo pensé que era un muy buen personaje, interpretado por un gran actor, y aparte sabía que iban a estar y que estuvieron presentes otros muy buenos actores en la serie. Y no, de plano, dije no, no aguanto yo más de tres capítulos, dije ya no la vuelvo a ver, no sé ni en qué acaba ni quiero saber. Y bueno, aquí el punto es que como fan, al hacer estas declaraciones están también los fans, digamos, los duros, y ellos en este momento, si lo están viendo, algunos se pueden sentir ofendidos. Y aquí vamos ya a entrar a otro punto, que es cuando ya los fans empiezan a mostrarse hasta cierto punto intolerantes con respecto a las opiniones de otros. Pero eso es lo que vamos a ver justamente a continuación. Existe una palabra que se empezó a utilizar mucho en los años recientes, que de hecho no sé si sea correcta, pero es la que se utiliza, y es el empoderamiento. Eh, no sé si puede explicarlo con el siguiente ejemplo, el punto al que voy. Hace ya algunos años, ya varios años, estaba yo en el metro, me subí en la terminal de Tasqueña, que es donde empieza a correr el metro. Y en la siguiente estación, yo iba prácticamente de un punto a otro. Y en la siguiente estación se subió un grupo grande de jóvenes, bastante grande el grupo, eran quizá unos 8 o 10 jóvenes. Estaban como a unos 3 metros de distancia de mí y traían un escándalo. Hablaban, se reían, se empujaban, vociferaban. Algunos usuarios sí se molestaron. Yo me sentí a gusto escuchándolos, viéndolos, porque estaban felices. Estaban felices en su onda, en lo que estaban platicando. Sí armaban mucho escándalo, mucho escándalo, pero me gustó verlos, me sentí un poquito en mis viejos tiempos. Eh, que de hecho yo nunca fui de grupos grandes, pero me refiero a un poquito esa alegría y ese desparpajo, ¿no? De estar nada más haciendo bromas un tanto, pues a lo tonto. En fin, pero me fui dando cuenta que conforme avanzaba el convoy, conforme avanzaba el metro, en las siguientes estaciones se bajaba uno, en la siguiente estación se bajaban dos, y así, hasta que ese grupo bastante grande, que quizá era de unos 10 12 pues quedó nada más en tres, y entonces ya ese nivel de confianza se fue perdiendo, ya no eran los empujones que se daban entre ellos, ya el nivel de la voz era mucho más bajo, las risas también ya eran mucho más bajas, hasta que finalmente quedaron dos personas de este grupo en el convoy, y finalmente quedó nada más una, ¿no? Pero sí fue notorio cómo
el grupo, el pertenecer a un grupo, el ir con un grupo te empodera y te permite levantar la voz, te permite hacer cosas que cuando estás solo o con menos personas quizá no las hicieras, y más si estás en un lugar público, ¿no? No sé si me explico. En fin, la cuestión es que justamente esta situación del fandom empodera a las personas, los hace pertenecer a un grupo y les da una cierta identidad. Y como identidad está también aquí la cuestión de que se sienten, y esto es un fenómeno reciente que se ha dado con las redes sociales, se ha intensificado, se ha amplificado y se ha distorsionado. Vamos, ya vimos la cuestión esta de Conan Doyle, que en el siglo XIX, a través de cartas, se logró que un personaje, que el autor, que había decidido ya eliminar al personaje, matarlo en una novela, pues sacara una novela nueva y lo resucitara. Todo esto justamente a raíz de la presión de los seguidores, de los fans. Y estamos hablando del siglo XVIII, esto es bien importante. Perdón, del siglo XIX, esto es mucho, muy, muy importante. Después se dio en el siglo XX la cuestión esta de Star Trek con los Trekkies, que también a través de cartas pudieron rescatar la serie y que esta continuara al aire. Pero esta cuestión ya se ha amplificado a un nivel en que se dan ciertos enfrentamientos, donde por ejemplo yo comenté hace un momento que Star Wars, la nueva trilogía, no me gustó, pero se dieron una cuestión también de mucho movimiento en las redes sociales que hicieron que prácticamente el director fuera removido y se buscara un director más afín con las exigencias de los fans. Los fans pedían que volviera J.J. Abrams, que fue, me parece, el director de la primera de la nueva trilogía, y efectivamente regresó. Y situaciones como esta las vemos también, por ejemplo, en otras cuestiones de la cultura pop, bueno, también como el cine, en la cuestión esta de Batman, del Batman de Ben Affleck, que no gustó, que no gustó. A mí se me hizo un buen Batman, de acuerdo al cómic original. Creo que Ben Affleck, que no me cae bien, es buen actor, no me cae bien, pero creo que hizo un bastante buen Batman. Y a diferencia del más reciente, pero bueno, es otra historia. El último Batman tuvo muy buenas críticas, pero a mí no me gustó en lo más mínimo. Pero ese es otro tema del que hablaré después. Pero justamente en lo que respecta a este tema, al mencionar yo esto, entro en conflicto con otros fans. Y me pueden en este momento, algunas personas indignadas me pueden estar escribiéndome diciendo, pues dejando algún comentario que diga pues que estoy mal de la cabeza y que Ben Affleck era un pésimo Batman y el nuevo Batman es excelente y bla bla bla. Todo esto lo menciono ¿por qué? Porque ustedes, no sé si sepan, bueno, les recuerdo, este videoblog va de la mano, va ligado con justamente una publicación que acabo de hacer en el canal de Somos Nómadas, donde hice una crítica a esta cuestión de los alienígenas ancestrales, a estas personas que desde mi punto de vista denigran la arqueología nacional al decir tonterías tales como que el Acuatlico es un reptiliano. Y justamente decidí sacar este videoblog hablando del fandom porque en otros videos previos, en otros documentales previos que yo he hecho donde hablo de gigantes, de las leyendas de gigantes en el México prehispánico, o que hablo también de la tumba de Pacal, de la cultura maya, han habido comentarios muy airados, muy ofensivos justamente sobre lo que yo estoy diciendo. Y estos comentarios provienen precisamente de los fans de alienígenas ancestrales, de los fans de las teorías de la conspiración, de los fans de los reptilianos, de los Anunnakis y de toda esta cuestión paranormal. Así pues, y esto es a lo que voy a continuación, sí, las redes sociales hoy en día justamente llegan a un grado de violencia justamente entre los fans. No importa si estos son Trekking, si son de Star Wars, si son de Harry Potter, sí se está dándose un fenómeno muy importante donde los fans pueden precisamente distorsionar los mensajes y llegar a unos grados de violencia en el ciberespacio realmente no vistos anteriormente. Pero de eso hablaré ya de lleno en la siguiente intervención. Bueno, esta cuestión de los fans, el fandom. Por cierto, ¿a qué hora lo digo? Quizá debí de haberlo mencionado al principio, no ahorita que llevamos ya más de media hora.
Fandom es una palabra, un neologismo, creo yo, que es una mezcla entre fan y kingdom, reino, ¿no? Entonces así es como el reino de los fans o el reinado de los fans. Fandom. Bueno, es una palabra que se utiliza mucho últimamente para justamente mencionar cuestiones que se dan mayormente en las redes sociales, donde, como ya lo mencioné, se pueden dar muchos cambios esta cuestión del fandom, de los fans, puede ser una herramienta muy buena en mercadotecnia, porque las grandes empresas aquí se pueden dar cuenta de lo que puede funcionar, lo que está funcionando o lo que no. Incluso como les comento, los fans han llegado en varias ocasiones a un poquito alterar la cuestión creativa de los propios autores. Así pues, puede ser una espada de un arma de dos filos, porque en efecto te puede ayudar como mercadólogo a saber que vas bien. Yo no me considero un influencer, no tengo un nivel de audiencia tan alto, pero me doy más o menos cuenta por los comentarios de mis seguidores de cómo va la situación. Me he dado cuenta, por ejemplo, mucho que en YouTube, y se los agradezco, muchos seguidores me defienden justamente de los haters, de las personas que me tiran mala onda, de las personas que critican mis contenidos. Y yo procuro no engancharme, pero sí me doy cuenta que mis fans se enganchan. Y en ese sentido, bueno, pues sí, también les agradezco que me hagan el paro, muchísimas gracias. Pero también esto es parte de este fenómeno, ¿no? Donde puedes llegar a, ya sea a través de otra plataforma, pedir apoyo para cierta persona o pedir cambios, ¿no? Por ejemplo, a través de change.org, también se dan cuestiones donde los fans motivan a que se cambien algunas cuestiones. Ahora bien, el poder del fan, el fandom es tan grande que, por ejemplo, también se da esta cuestión de las propias novelas del fanfiction, por ejemplo, donde los autores, como se dio por ejemplo con Conan Doyle, que sacaron ya en el siglo XIX unas versiones no autorizadas del personaje, y por ejemplo también como se dio con Star Wars, no sé si ahora con Disney, pero sí recuerdo que George Lucas dijo, está bien, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer películas también si quieren de Star Wars, yo no tengo ningún problema, solamente no las comercialicen. Y yo llegué a ver muchos videos muy buenos de más o menos una corta duración, 10 hasta de 15 minutos en internet, donde había muy buenas historias hechas por los fans. Y no había ningún problema con George Lucas, siempre y cuando no se ganara ni un centavo con eso. Es decir, era una cuestión de fan de corazón. Pero también hay una parte un tanto más siniestra que vale la pena mencionar con esta cuestión de los fans, de los fans, de fandom, y es el alcance. Una cuestión que llamó mucho la atención fue justamente, nosotros vivimos el temblor del 19 de septiembre del pasado, ¿no? Que todo nos tomó pues como muy mala broma del destino, que fue un temblor bastante fuerte nuevamente en esa fecha maldita que ya llaman algunos. Pero aquí lo importante es lo siguiente, y ojo, estas son cuestiones, no son reflexiones, son ideas que yo tuve, pero las vi plasmadas en reflexiones por ahí en un artículo en un periódico, en El País particularmente. Y bueno, es lo siguiente. Ustedes quizá recuerden que después del temblor, algunos influencers, eso sí, ya reconocidos, millones de seguidores, pero esto no les quita lo tontos, algunos influencers mencionaron que justamente el hacer simulacros jala una energía negativa que provoca los temblores. Por ahí incluso llegaban a decir, se abren comillas, somos energía, jalamos energía, se cierran comillas, y bueno, justamente de esta deducción, pues se producen los temblores. No recuerdo quién fue, fueron varios personajes. Recuerdo nada más esta chica, Bárbara de Regil, que es una mujer muy guapa, pero siempre que la escucho hablar, yo creo que lo que tiene de guapa lo tiene directamente, inversamente proporcional de tonta. Se me hace una mujer realmente muy tonta en la manera, en las cosas que dice, pero muy guapa. Eh, Nunca andaría con una mujer guapa tonta, ¿eh? Nunca, definitivamente. Pero bueno, el punto es que estas personas que tienen millones de seguidores mencionaban que nosotros producimos, que somos energía y que justamente al hacer simulacros jalamos esa energía negativa
y que nosotros mismos, los seres humanos, provocamos los temblores, los sismos. Por ahí algunas personas, influencers, se pronunciaron en el sentido de que se cancelaran los simulacros de temblores, porque los mismos simulacros provocaban los temblores. Y aquí va la reflexión que no es mía, pero me apropio de ella, porque por ahí algunas personas dijeron que si fuera tan fácil que con la pura energía de que todos pensáramos en lo mismo, nos concentráramos en lo mismo, si fuera tan fácil, muchos problemas importantes de la humanidad estarían solucionados. Y hablando de que justamente, según sus postulados de estos influencers, que pensar en un temblor genera un temblor, bueno, hay países del mundo donde hay sequías. ¿Por qué la gente no piensa en lluvia? Tan fácil, llovería. También hay países del mundo donde la inversa, hay inundaciones. ¿Por qué la gente no piensa en que deje de llover? O donde hace mucho calor, temperaturas extremas, que la gente piensa en frío y entonces va a hacer frío. Es decir, la lógica, si se les puede llamar así a estos pensamientos tan tontos, la lógica justamente es que nosotros al pensar una situación, si somos muchos, podemos atraer y podemos generar energía para que esa cuestión en la que pensamos suceda. Esto es absurdo, es tonto. Pero aquí el peligro está en que personas muy tontas, estos influencers, justamente influyen en sus millones de seguidores y así tenemos toda una cadenita de personas que se están desinformando constantemente. Y esto va un poco de la mano justamente con lo que yo les comenté, esta cuestión que es el origen de este videoblog de los alienígenas ancestrales, donde una persona sin conocimiento, sin sentido común, sin una pizca de inteligencia, sin sentido de reflexión, pues se cree la historia todita de que la Coatlicue es un reptiliano, ¿no? O de que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Así pues, esta cuestión, todavía voy a hacer una entrega más, un apartado más en este videoblog, pero sí nos damos cuenta que el fenómeno fandom puede ser muy peligroso, pero de esto hablaré a continuación. Bueno, ya me estoy extendiendo mucho, ya vi que ya le estoy pegando a cerca de 45 minutos en este videoblog. Hay muchas cosas que de repente corto y me acuerdo, tenía que decir eso, tenía que decir aquello y se me va olvidando, perdón. Voy a tratar de ser breve para no aburrirlos. Bueno, por ejemplo, hablaba de la cuestión esta del fanfiction, ¿no? Donde de repente está el poder de los fans que pueden generar historias alternativas y estas historias alternativas se pueden convertir incluso en éxitos. Tengo entendido, vi por ahí una película de Crepúsculo, no me gustó, no me gustó, no seguí viéndola, ¿no? Pero no quiero hablar de Crepúsculo. Es Crepúsculo, ¿no? Esta de los hombres lobo y vampiros y de donde salió el nuevo Batman, en fin, creo que es esa, pero en fin, no me gustó. Pero justamente de esta serie de películas surgió una fanfiction, una novela no autorizada, y tengo entendido que esta novela no autorizada tuvo un gran éxito y que se convirtió a su vez en otro gran éxito que fue 40 sombras de Grey. Que esta vi la primera y vi la segunda, no sé cuántas películas van de 40 sombras de Grey, porque luego salió 40 sombras más oscuras, 40 sombras más grandes, más claras, un degradado intermedio, no sé, creo que sacaron el Pantone y pusieron ahí muchos tonos, pero no sé, la verdad es que no sé, vi dos y se me hicieron muy fresas. Digo, no quiero decir que yo sea acá el super atascado sexual, pero la verdad se me hicieron películas muy fresas. Yo escuché que era el último tango en París del siglo XXI o que era así como 9 semanas y media de la nueva generación y no, se me hicieron muy fresas. La verdad es que se me hicieron bastante fresas. Pero bueno, el punto no es eso. El punto es justamente de que los fans pueden generar productos nuevos a raíz justamente del personaje original, de la creación original. Esto es algo que se me pasó decirles, pero ahora sí ya voy al final. La cuestión de los fans. De repente, como les comenté, hay cartas en change.org para cambiar al director de la película, para cambiar al guionista. Parece ser que la última entrega en HBO del Señor de los Anillos, o no sé si fue en Netflix,
Parece que no gustó y hubo una campaña para cambiar al guionista. En fin. Aquí hay cuestiones que de repente, perdón que lo diga, a mí se me hacen muy curiosas. Hace no muchos meses hubo una encuesta para ver cuál era el hombre más guapo del mundo. Y pues cuando vi que era uno de los de BTS, que por cierto nunca he escuchado a BTS, no estoy diciendo que sean malos, simplemente nunca los he escuchado. Digo, a lo mejor sí, pero no sé qué son BTS, la verdad es que no sé. Son generaciones distintas, ustedes disculparán. Repito, no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, no los he escuchado, pero sí me llamó mucho la atención que el hombre más guapo del mundo, y cuando vi la foto, dije, ah, caray, ¿te cae? Esto es otro tema que da y del que quiero platicar, y esto será otra entrega bastante extensa sobre donde quiero hablar de las cuestiones de la masculinidad, de cómo la masculinidad e incluso la orientación sexual va cambiando también con respecto a cuestiones pues de mercadotecnia y de moda, pero esto es otra entrega. Pero sí me llama mucho la atención que dentro de mi generación, cuando vi el tipo que quedó en segundo lugar, que fue este Henry Cavill, el que le hace el papel de Superman, dices, no puede ser que el que esté en primer lugar realmente sea primer lugar y el segundo lugar pues quede en segundo lugar, ¿no? O sea, esta concepción de la masculinidad, de la cuestión viril, el punto es que yo en mi generación obviamente tengo un chip en la mente que me dice que el cuate este de BTS pues definitivamente no es masculino, por el contrario lo veo femenino, pero quizá justamente es la educación con la que yo crecí y no estoy diciendo que las nuevas generaciones estén en un error. Simplemente yo no comparto esos cánones de masculinidad que se comparten. Pero esto les digo es otra cuestión diferente. Pero hablando de BTS, por ejemplo, esta cuestión de los fans, del fandom, de hasta dónde puede llegar. Eh, Justamente también por ahí leí, y leo de esto porque me gustan los temas, repito, no soy fan, pero leí justamente que hace unos meses BTS anunció, estos son del K-pop, este grupo de música anunció una posible separación o por lo menos un alto en sus conciertos, en sus giras o en sus producciones, y que justamente esta declaración, ojo, la declaración de un grupo de música pop juvenil, causó justamente que se cayera la bolsa de valores de Corea del Sur. Y hasta donde tengo entendido también, el K-pop, ya no tanto BTS, sino todo este fenómeno de K-pop que engloba a muchos grupos de música, pero también a lo que nosotros conocemos como telenovelas, pues son parte ya de la economía país, son parte ya del Producto Interno Bruto de un país. A mí se me hace sorprendente, realmente se me hace sorprendente. Claro, yo la veo desde mi perspectiva México, que es un país mucho, muy, muy grande, y Corea realmente es un país pequeño. Pero se me hace sorprendente que un producto cultural, en este caso música pop, y una serie de telenovelas, sean parte de los engranajes de la macroeconomía de una de las economías más fuertes del mundo, que es justamente Corea del Sur. En fin, ya para concluir, les digo, si este fenómeno no es la última entrega que voy a hacer de esto, porque es un tema, las cuestiones de las redes sociales, yo trabajo con redes sociales, son cuestiones que me fascinan y que me gustan mucho. No es la última entrega que voy a hacer de estos temas, habrán otras, pero esto es, digamos, como para abrir boca, ¿no? Como para empezar a plantear este panorama tan amplio, justamente de hasta dónde llega esta cuestión de la fuerza y del músculo de los fans. Ya quisiera yo tener fans así. Los tengo, claro, pero ya quisiera yo tener más fans que, por ejemplo, en este canal. Tengo casi 190,000 fans en el canal de Somos Nómadas. Les pedí que se suscribieran a este canal y apenas se suscribieron como 300, 400. Ahorita ya va en cerca de 700 la audiencia de este canal. Pero digo, el punto es que yo me doy cuenta que no tengo justamente todavía ese alcance. No tengo esos fans aguerridos que tienen otros influencers, lo cual hasta cierto punto creo que está bien porque me mantengo en un margen bajo. Pero bueno, el punto es que sí, los fans pueden llegar a alterar
a las creaciones, pueden llegar a modificar los personajes queridos, muy queridos, algunos clásicos, pueden sacar nuevas creaciones también, pueden incluso modificar la economía o pueden modificar los cánones de belleza, llamémoslo así, de una cultura. En fin, esta cuestión del fandom, del poder del fan, del reino de los fans, es es un tema interesantísimo que ya seguiremos platicando en otras entregas. Pero por lo pronto, muchísimas gracias. Creo que ya pasamos de 45 minutos, pegándole a los 50 en esta entrega. Suscríbanse al canal, vean los otros contenidos y pues coman frutas y verduras. No sé qué más decir, ya estoy hablando de más. Cuídense muchísimo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente videoblog, que será muy pronto, te los prometo. Muchas gracias, hasta luego.